Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ganar a los perdidos para Cristo, afirmándolos por medio de la liberación, la sanidad y la paternidad de Dios. Estamos apasionados por Jesús y creemos en el poder de su Espíritu Santo. Llevaremos transformación a toda Colombia por medio de la sangre de Cristo, del conocimiento de su palabra y de su gloria. Te invitamos a su casa y te damos la bienvenida a este mensaje para tu vida. Vamos a dar algunos anuncios, pero antes yo quiero darle las gracias a toda la iglesia, no solo por la oración, la intercesión, por el clamor que hemos venido dando por la ciudad y por Colombia en todo este tiempo. Creo que nuestra iglesia ha sido una iglesia consciente en los tiempos y hemos entendido que es necesario orar e interceder para que Dios haga su voluntad sobre Colombia. Amén. Y como ustedes bien saben, teníamos un gran desafío como iglesia cristiana de empoderar gente nuestra enviada a hacer luz en medio de las tinieblas. Y Colombia Justa Libres, quien representa la mayoría de la iglesia cristiana en Colombia, tuvo una representación muy importante en las elecciones del domingo pasado, y por eso damos un parte de victoria, porque sabemos que aunque no vimos los resultados que esperamos, confiamos en que Dios tiene el control, Dios hará su voluntad, Dios se va a glorificar, y todo lo que hemos orado por años, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? Algunos estaban un poco angustiados y me llamaban y me preguntaban, y el Señor me dio el Salmo 33 el domingo en la noche, porque hay personas que tienen angustia respecto a los resultados electorales, a nuestra nueva alcaldesa, a nuestros concejales, a lo que está pasando en Colombia. Yo quiero decirles que nosotros respondemos a la voluntad de un Dios soberano y perfecto, y que Colombia y todas las naciones de la tierra están bajo la autoridad y el gobierno de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y en el Salmo 33 el Señor me habló algo muy especial, si me lo pones en la Nueva Versión Internacional, para que usted sepa que Dios tiene el control y que lo mejor de lo mejor va a pasar en nuestra nación. Amén. ¿Cuántos declaran eso con su boca? Diga conmigo, lo mejor, diga conmigo, lo mejor de lo mejor va a pasar en mi nación. Salmo 33 en la Nueva Versión Internacional, versículo 10. Mire lo que dice: el Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos. Dios es experto en desbaratar los planes de los hombres para hacer los planes de Él. Así que usted no se preocupe, que Dios tiene el control. Y mire lo que dice el versículo 11: pero los planes del Señor quedan firmes para siempre, los designios de su mente son eternos. La versión Reina Valera dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Versículo 12: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. No dependemos de resultados, de economía, de gobernantes. Oramos por ellos. Desde el lunes tenemos que orar por nuestros nuevos gobernantes. Desde el lunes que ya tomaron autoridad las nuevas personas, vamos a bendecirlos, vamos a orar por ellos, por sus familias, gústenos o no. Fueron las personas que Dios puso y ahora vamos a honrarlos como autoridades. Amén. Pero quiero darle un parte de tranquilidad, y es este: creemos que el Señor hará su voluntad en Colombia, y creemos que el Señor se va a glorificar. Es tiempo de que la iglesia se levante, es tiempo de que la iglesia impulse más a su liderazgo para predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Como dijo el apóstol Pablo, estamos ya como iglesia aplicando muchas estrategias para crecer en casas, para crecer en escuelas, porque nos vamos a levantar en el tiempo de la angustia y en el tiempo de la adversidad. Como dice el libro de Éxodo, entre más los oprimían, más se multiplicaban.
Y por mi parte, como usted bien sabe, su servidor logró también, por la gracia y misericordia de Dios, entrar junto con esas dos personas que representarán la iglesia en Bogotá. Decirles que estoy muy agradecido no solo con Dios, sino con todos ustedes, y por eso quiero que veamos este video de agradecimiento. 27 de octubre, día histórico, día de victoria, día de Colombia justa libre. Gracias por creer en nosotros. Gracias, Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito, Santa Fe, Rafael Uribe, Candelaria, Teusaquillo, Suba, Usaquén, Engativá, Chapinero, San Cristóbal, Kennedy, Bosa, Fontibón, Barrios Unidos, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Sumapaz. Gracias, Bogotá. Gracias por darle su voto a la familia, la educación, la salud, la seguridad, el ambiente sano, los parques sin drogas, la movilidad, el transporte, el emprendimiento, los valores y los principios. Haremos una Bogotá feliz. Lo estamos haciendo juntos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es muy, pero muy bueno. Amén. Así que estaremos orando, ayunando, porque mire, todo lo que va a pasar en todo Colombia, no solo en Bogotá, va a ser por causa de nuestra oración. Amén. Bien, tenemos mañana un tiempo muy especial. Este es el mes de la conexión, y no fue que nos equivocamos en la palabra intencionalmente. Nosotros en noviembre como iglesia entramos en un tiempo de ayuno, no solo para terminar alineados a la voluntad de Dios, sino para iniciar alineados a la voluntad de Dios. Estamos convencidos que cuando nosotros caminamos bajo la soberanía y la voluntad de Dios, vamos a ver no solo su respaldo, sino también su bendición. Y por eso, como muchos insistentemente me decían: pastor, ¿cuándo inicia el ayuno de Daniel? Pastor, por favor, arránquelo ya. Pastor, ¿por qué se demora tanto? Y ya fue tanta la presión y hay tantos dichosos de empezar este ayuno que dijimos: bueno, vamos a arrancar noviembre otra vez con 21 días de ayuno de Daniel. ¿Cuántos están felices de estos 21 días de ayuno? No parece mucho, pero bueno. Entramos en los 21 días de ayuno de Daniel. Alguien me dijo: cuando llegue al cielo voy a tener que exhortar a Daniel para qué se inventó ese ayuno. Así que a partir de mañana arrancamos 21 días. Hoy lo vamos a proclamar al terminar la celebración y nos vamos a poner de acuerdo, porque termina un año, termina un tiempo e inicia un nuevo tiempo. Y Dios nos ha venido hablando que Dios trabaja a través de las temporadas. 2020 es una nueva temporada, pero necesitamos dirección de Dios, necesitamos corregir lo que tenemos que corregir y arrancar el 2020 bajo la voluntad y la soberanía de lo que Dios quiere hacer en este tiempo nuevo que estamos entrando. Amén. Así que si usted no sabe hacer este ayuno, yo le pido el favor que se comunique con su líder de red, si es ministro o es pastor, que él le pueda explicar, pero no se quede por fuera, porque van a ser 21 días de experimentar la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos están listos para este ayuno? A ver, alce su mano y diga: pastor, me uno a este ayuno congregacional. Mire, es muy poderoso lo que pasa en el ayuno de Daniel, y por eso los martes vamos a estar a las 5 de la mañana. Los martes vamos a estar a las 5 de la mañana orando, clamando, intercediendo por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestras finanzas, por nuestra vida profesional, por todas las áreas de nuestra vida. Yo le pido y le reto a que saque ese tiempo de venir aquí a la iglesia de 5 a 7. Si usted entra a las 7 en punto, puede irse antes, pero créame que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Hay un video de algo que tuvimos el viernes. Hay un video muy especial. ¿Cuántos trajeron sus hijos el viernes? El viernes. Esto estuvo precioso y yo quiero reconocer el trabajo que encabeza de mi esposa, la pastora, quien les manda un saludo muy especial. Ya cumple José David 15 días y pronto vamos a estar de regreso otra vez aquí. Está en su tiempo de guardar,
reposo, para recuperarse, pero siempre hacemos una pijamada para que nuestros niños aprendan no a celebrar la muerte como lo hace el mundo, sino a celebrar la vida. Y le doy gracias al Ministerio de Niños por haber hecho un trabajo tan hermoso, por haber sacado ese tiempo para bendecir nuestros niños, por haber hecho toda esa escenografía, por haber capacitado a los maestros. Tuvimos un taller de padres para adolescentes, para niños, y bueno, el viernes fue glorioso. Así que yo quiero que le demos un fuerte aplauso a la ministra Gina, a todos los maestros, a todos los pastores que nos acompañaron. Y aquí hay algunas imágenes de lo que pasó el viernes. My soul and set me free. I once was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm here. Still love the best to tell of His story. I love His evidence of His grace and glory. Signs and wonders of His kingdom near. Signs and wonders that the King is here. All things new, you make all things new. God of signs and wonders, God of signs and wonders. You make all things new, you make all things new. God of signs and wonders, God of signs and wonders. You make all things new, you make all things new. God of signs and wonders, God of signs and wonders. You make all things new, you make all things new. God of signs and wonders, God of signs and wonders. This is my story. Amén. Estuvo muy poderoso ese tiempo con los niños. Así que le damos gracias también a los padres que trajeron a sus niños, y el próximo año no se pierdan ese tiempo de la pijamada. Amén. Bueno, hay otro video también, ¿verdad? Pasemos el siguiente video para darles otra información. Eso estará poderosísimo. Diga que está a su lado, no se pierda este tiempo. Reformados es un campamento que nació en el corazón de Dios para preparar y equipar la juventud de nuestra iglesia, no solo para servir dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia también. Creemos que la iglesia tiene que empoderar y equipar, y hay muchos jóvenes que se nos acercan y nos dicen: pastor, yo quiero saber cuál es la vocación, mi llamado vocacional, mi llamado ministerial para este tiempo, pero tengo dudas. Quiero ser militar, quiero ser médico, quiero ser científico, pero no sé si yo pueda servirle a Dios desde ahí. Y este campamento, los pastores de jóvenes, Dani y Caterín, lo han venido diseñando junto con todas las redes para que podamos experimentar un tiempo de formación y equipamiento en la juventud que va a servir en esta nación. ¿Cuántos quisieran que sus jóvenes asistieran a este campamento? Yo le digo algo, los cupos se nos pueden acabar, no podemos llevar más de lo que nos cabe en la iglesia. Tenemos un cupo limitado en el campamento, perdón. Así que no se vaya. Si usted quiere que su hijo asista a este campamento, usted en la parte de atrás va a encontrar los jóvenes de las diferentes redes. Acérquese a ellos para que se inscriba y no se pierda esta bendición. Por último, tenemos también una cena. Primero está la cena de parejas el 20 de noviembre. ¿Cuántas parejas quieren ser edificadas en este lugar? Alce su mano. A ver, si usted está con su pareja, dígale que está al lado: el Espíritu te va a afinar. El esposo quiere que la esposa se alinee a la voluntad de Dios, le aconsejo que venga a esta cena. O si la esposa
quiere que el esposo se porte juicioso, venga a esta cena también. Vamos a tener un invitado especial, el pastor Roger Cifuentes, experto en los temas de familia. ¿Cuándo es esta cena de parejas? ¿Cuándo es? 20. La entrada es libre. Así que no pierda esta maravillosa oportunidad. Amén. Bien, tenemos también el sábado una capacitación especial de networking. El sábado, el próximo sábado. Así que vamos a estar capacitando, instruyendo y orientando a los jóvenes para que sean una generación de conquista. Este próximo sábado a las 4 de la tarde aquí en la iglesia va a estar con nosotros el ingeniero y especialista en gestión Alexander Vázquez, dando una capacitación a los jóvenes para que aprendan no solo a conectarse, sino a ver posibilidades de desarrollo y crecimiento para que cumplan su propósito en esta tierra. Amén. Así que los esperamos a todos también. Vamos entonces a orar. Todos los miércoles tenemos aquí un tiempo de doctrina bíblica con el apóstol Marco Díaz. Miércoles a las 9 de la mañana, no se lo pierdan. Yo se lo recomiendo para que usted venga. Y si usted está trabajando, usted lo puede hacer desde su casa. Se conecta a nuestra red social y allí puede recibir la palabra que Dios da a través de nuestro apóstol Marco Díaz, todos los miércoles a las 9 de la mañana. Acompáñeme por favor a Hechos capítulo 21. ¿Está listo para la palabra? Dile que está a tu lado, prepárate para lo que Dios te va a hablar. Hechos capítulo 21. He titulado este mensaje en este mes de la conexión para los que toman nota. ¿Cuántos toman nota cuando van a la iglesia? Muy importante tomar nota. Y muy importante cuando usted a fin de año revisa sus notas y se da cuenta todo lo que le habló Dios. Y empieza a mirar cada domingo y dice: esta fue la instrucción que Dios me dio este año. Y no solo venimos a una celebración dominical para recibir una palabra de ánimo, sino para recibir una instrucción de vida. Amén. Hechos capítulo 21, vamos a leer del versículo 1 en adelante, muy atentos a lo que Dios nos va a hablar en esta historia. Pero yo quiero que escuche el título para que sepa lo que Dios le va a hablar. Lo importante de este mes de la conexión, de conectarnos con Dios, es oír su voz. Si hay algo que tenemos que hacer este mes, es afilar nuestra antena espiritual para oír la voz de Dios. Porque Dios nos va a dar muchas instrucciones. Dios nos va a dar muchos diseños. Dios nos va a hablar cosas que tenemos que cambiar, que no nos habíamos dado cuenta. Cosas que tenemos que corregir, cosas que tenemos que replantear. Por eso he titulado el mensaje: oír su voz, avanzar y nunca retroceder. Oír su voz, avanzar y nunca retroceder. Hechos capítulo 21. Lo contextualizo. Dios toma un hombre llamado Saulo de Tarso, de quien jamás se pensaría que iba a terminar siendo un apóstol a los gentiles. Un hombre que en su inicio y en su origen no solo se opuso al evangelio de Cristo, sino que persiguió a quienes testificaban de la cruz, de su poder. Se formó a los pies del maestro Gamaliel y fue un fariseo y un judío estricto de la ley. Hasta que un día, en el capítulo 9 de Hechos, él tiene un encuentro con Dios. Y Dios se le manifiesta de repente en su vida y le cambia no solo su destino, sino que también le cambia el futuro. Porque yo creo que cuando uno tiene un encuentro con Dios, su vida da un giro tan profundo que en realidad el nacimiento y el entendimiento de lo que Dios quiere hacer contigo inicia
Cuando tú tienes ese encuentro poderoso con Dios. La gloria de Dios lo sorprende. Y cuando la gloria de Dios lo sorprende, pasa algo tan tremendo, y es que lo tira al piso, él queda ciego. Y hay una palabra que Dios le da a través de un hombre llamado Ananías, y le dice: ¿sabes qué, Pablo o Saulo? Tienes que hacer lo que yo te diga, porque instrumento útil me eres. Hechos capítulo 9 versículo 15, mire lo que dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Di conmigo: soy un instrumento de Dios. Este hombre jamás pensó ser todo lo que Dios quiso que él fuera. Jamás pensó ser un apóstol. Jamás pensó ser un instrumento. Como tú ni siquiera te imaginas lo que Dios va a hacer contigo. Hay gente aquí que no tiene la menor idea dónde va a estar en los próximos años. Hay gente aquí que no tiene la menor idea de lo que Dios va a hacer, y de ahí entenderás y tendrás una explicación precisa de todo el desierto previo a la nueva temporada que estás viviendo, al lugar donde Dios te está estableciendo, al territorio que Dios te dio para conquistar. Porque en los próximos años, aunque tú antes no entendías, ahora sí vas a entender que lo que viviste tiene que ver con lo que Dios va a hacer contigo en la nueva temporada que se avecina para tu casa, para tu familia, para tus hijos y para lo que viene a través de ti. Pablo no se lo imaginaba. Pablo ni siquiera lo visualizaba. Pero Dios le dijo desde que se encontró con él. Uno a veces se olvida de lo que Dios le habló en algún momento. Quizás Dios te habló en un encuentro, en un congreso. Dios te habló a través de un profeta. Dios te habló en una predicación. Y al pasar de los años te olvidaste de esa palabra. Desde que yo empecé a caminar con Dios, el Señor me dijo: te voy a usar en tu ciudad. Y el Señor me dio una palabra tan contundente, que era tan grande la palabra. El tamaño de la palabra que Dios me dio no tenía nada que ver con mi tamaño. Entonces yo más bien dije como que el profeta comió muchos frijoles, o se equivocó. Y empieza uno a justificar: en parte conocemos y en parte profetizamos. No era conmigo, esa palabra no era para mí. ¿Qué me va a usar Dios a mí? ¿Qué me va a poner a gobernar a mí? Yo no tengo recursos, yo no soy de influencia, yo no soy relevante, no soy de una iglesia grande. ¿Por qué Dios lo va a hacer conmigo? Pero déjame decirte algo en esta mañana. No importa tus errores, no importan tus fracasos, no importa tu origen, no importa tu pasado. Cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios nunca, pero nunca dejará de pasar sobre tu vida. Lo que sí vas a tener que entender es que lo que Dios te habló hace unos años lo va a empezar a cumplir ahorita. Porque así como Dios usó a un hombre que estaba en contra del evangelio, así Dios te va a empezar a usar a ti donde jamás imaginaste que te iba a usar, porque hay una razón específica, y es que eres un instrumento de Dios. Entonces el Señor le dijo a Saulo: Saulo, tú no sabes para dónde vas, ni siquiera sabes quién eres, ni siquiera sabes lo que voy a hacer contigo, pero ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Como Dios le había dicho eso a Saulo, ahora apóstol Pablo, entonces toda la vida de Pablo empezó a girar en torno a su propósito. Toda tu vida, aún los momentos difíciles que has tenido que pasar, de angustia, de prueba, de lucha, de crisis, de escasez, yo te entiendo, créeme que yo te entiendo. Porque hubo días donde yo decía: ¿cuándo pasará este tiempo? Hubo días donde yo salía de mi casa a solas, a un parque que quedaba al frente, sin que me viera mi esposa, mucho menos mis hijos, a llorar y a decir: Señor, ¿cuándo terminará este tiempo? ¿Cuándo terminará la escasez? ¿Cuándo terminará la angustia? ¿Cuándo te acordarás de mí, Señor?
porque ni siquiera para los gastos básicos tenía. Y si llegan momentos donde todos se olvidan de ti, son los momentos a solas, donde a Dios le encanta trabajar en tu corazón y formarte y demostrarte que lo único que te sostiene y lo único que te levanta y lo único que necesitas en tu vida, por encima de personas, familia, bienes, riquezas, trabajos, empresas, carros, apartamentos, lo único que necesitas es la presencia de Dios, y que eso es suficiente. También entiendo lo que has sentido en este momento de espera, porque esperar en Dios no es fácil, pero es lo más seguro. Pero aún en la espera, donde la frustración viene al corazón, cuando esperas y obedeces, Dios te lleva a donde te tiene que llevar. Así que Pablo empezó a vivir cosas difíciles que tenían que ver con su propósito. Diga conmigo: lo que yo estoy viviendo y lo que he vivido es difícil, pero tiene que ver con mi propósito. Y por eso él mismo en la carta a los Romanos capítulo 8 del verso 28 en adelante dice: mas a los que amamos a Dios, ¿cuántos aman a Dios? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Aún los errores, aún los fracasos, eso sí, esto es conforme a los que por su propósito son ¿qué? Llamados. Tú has sido llamado por Dios para cosas grandes. Tú has sido llamado por Dios para tareas grandes. No importa si te valora tu líder o no te valora. No importa si tu pastor te reconoce o no. Hay uno en el cielo que está viendo minuto a minuto, segundo a segundo, lo que estás haciendo, lo que estás obedeciendo, cómo te estás consagrando, cómo estás buscando, cómo estás haciendo la voluntad de Él. Y eso será suficiente. Por eso necesitas escuchar esta palabra, porque en este mes vas a aprender a oír la voz de Dios. Y cuando Dios te habla, jamás tendrás la opción de retroceder. Cuando Dios te habla, siempre vas a avanzar. Los viajes que hizo Pablo fueron viajes de prueba. Léalos en su casa. 3 viajes de pruebas, de luchas, de tormentas, de aflicciones. Pero los hizo no porque a él le convendría hacerlos, sino porque Dios se lo había hablado. En los próximos meses, Dios te va a llevar a lugares que tú no imaginabas, por instrucciones que Él te ha venido dando para hacer su voluntad. Y por eso en el capítulo 21, que es el viaje de Pablo a Jerusalén, hay una lección tremenda que quiero que todos escuchemos. Y hay un momento de Pablo donde él tiene que decidir si obedecer la voz de Dios para avanzar o escuchar la voz de gente buena que lo quería detener para retroceder, porque había un destino final. Hay un destino final para tu vida. Yo sé los pensamientos que tengo de ti, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. Dios sabe a dónde te va a llevar. Dios sabe cómo te va a posicionar. Y entiende algo, no se trata de ti, se trata de lo que va a hacer a través de ti. Se trata de la cantidad de personas, de familias que serán bendecidas si obedeces, porque haces parte de un plan divino. Capítulo 21, versículo 1. ¿Está listo? Ya tiene un contexto firme para que Dios le hable. Cierre sus ojos por un segundo y diga conmigo: Espíritu Santo, háblame. Quiero oír tu voz. Dile ahí internamente. Dile: Espíritu Santo, no quiero una reunión más. No quiero un culto más. Necesito una palabra. Necesito una revelación. Necesito un diseño.
necesito una instrucción, necesito que me direcciones, necesito un encuentro sobrenatural contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos 21 del versículo 1. Usted puede mirar las pantallas, puede leer su Biblia, pero muy concentrado para que entienda lo que le quiero enseñar. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Versículo 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu, con mayúscula, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies a las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Aquí vemos cómo un apóstol está en una disyuntiva, porque él como apóstol sabía que tenía que ir a Jerusalén. Él como apóstol sabía que tenía una asignación de parte de Dios. Las asignaciones de parte de Dios son tan importantes y son tan delicadas que lo mejor que tú puedes hacer es obedecer a ellas por tu propio bien. Hay cosas que Dios pone en tu vida para que solo tú las hagas, que incluso cuando no obedeces entras en una temporada de retroceso y de estancamiento. Hay muchas personas que en un momento de sus vidas dejaron de avanzar, dejaron de crecer. Todo se paralizó, todo se detuvo. No vino más bendición, no vino más avance. Y una de las razones por las cuales pasa eso normalmente en un cristiano es porque no hizo lo que Dios le mandó a hacer. En este caso, Pablo traía una convicción muy fuerte en su espíritu. Y esta convicción no venía de su emoción. No, el Espíritu ya le había dicho a él que él tenía que ir a Jerusalén. Incluso cuando usted lee la palabra en el capítulo 19, versículo 21, él muestra cómo le era de necesario ir a esta ciudad a cumplir un propósito de Dios. Capítulo 19, versículo 21 dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma.
Había un destino que Dios ya había trazado. ¿Y el destino cuál era? Roma. Pero la ciudad intermedia era Jerusalén. Sí o sí Dios tenía preparado una agenda divina. Sí o sí Dios tenía preparado un plan divino. Sí o sí habían personas que iban a ser transformadas. Sí o sí habían familias que iban a ser impactadas. Sí o sí habían naciones que iban a ser trastornadas. Y había una semilla del evangelio que Pablo iba a dejar en cada región, que más adelante se convertiría en un plan de transformación. Y ante eso Pablo no podía hacer caso omiso, porque él sabía desde el inicio que él era un instrumento de Dios. Cuando tú entiendes que tú eres un instrumento de Dios, será más fácil obedecer que desobedecer. Cuando tú sabes que eres un instrumento de Dios, sabes que los movimientos que Dios produce en tu vida, los cambios, las nuevas temporadas, los nuevos trabajos, las nuevas empresas, las nuevas ciudades a donde Dios te lleva, tiene que ver con el plan divino y perfecto de Dios. Tú tienes que entender que no va a pasar nada diferente a lo que ha venido pasando si no te alineas a la voluntad divina de Dios sobre tu vida. Y nadie le dijo a Pablo que iba a ir de viaje en viaje, a estar bien, a no tener problemas, a no tener dificultades, porque nada de eso fue lo que pasó. Si hubiera sido una decisión humana en su carne, yo creo que Pablo en el primer viaje hubiera dicho: no estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque me fue mal. Tienes que entender que obedecer a Dios no siempre te va a llevar a un estado de tranquilidad y armonía, no. Aun cuando obedeces a Dios, puedes llegar a momentos y situaciones difíciles que te pueden poner a dudar. Obedecer no quiere decir que te va a ir bien. Obedecer te quiere decir que vas a hacer la voluntad de Dios y que en últimas Él te recompensará. Así que él obedece, pero cuando obedece, ir a Jerusalén, porque el Espíritu ya se lo había hablado, porque el Espíritu ya se lo había dicho, vinieron voces. Y por eso es tan importante tomar este ejemplo de Pablo, porque hay cosas que Dios te ha dicho, pero hay voces que te están distrayendo. Aquí hay personas que están siendo distraídas de algo muy glorioso que Dios quiere hacer con ellos. Pero hay voces que parecen ser espirituales, que parecen ser dirigidas por Dios, pero que no lo son. Y mire, era tremendo saber que en el Espíritu Pablo ya lo había decidido. Versículo 20, capítulo 20, versículo 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. No solo ya lo había sentido en el espíritu, sino ahora dice: yo ya sé que esto vienen problemas, ya sé que vienen azotes, ya sé que vienen tribulaciones, ya sé que vienen quebrantos, pero de que tengo que ir, tengo que ir. Hay alguien que tiene que tomar una decisión no fácil. Hay alguien en esta mañana que tiene que tomar una decisión compleja. Hay alguien que tiene que tomar una decisión de salir. Yo no sé a cuántos Dios les está dando una instrucción específica de que tenían que salir, pero aquellos que están obedeciendo a Dios, no se preocupen por las estaciones turbulentas que van a vivir, porque de que llegarás a Roma, llegarás a Roma. No sé si me está entendiendo lo que le estoy tratando de decir. No importa cuántas estaciones previas hayan, si estás obedeciendo, Dios va a hacer cosas poderosas en tu vida. Si estás obedeciendo, vas a ver familias transformadas por tu ministerio. Vas a ver familias transformadas por tu palabra. Vas a ver gente que por unos pasos misteriosos donde Dios te va a llevar, Dios va a hacer su voluntad. Pablo tenía una convicción. ¿Y sabes por qué tenía una convicción? Porque había oído la voz de Dios. ¿Cuándo sientes seguridad en los pasos que das? Diga conmigo: cuando oigo la voz de Dios. Dile a la persona que está a tu lado: tienes que oír la voz de Dios. En este tercer viaje misionero, Pablo estaba determinado a ir a Jerusalén. Y no por una iniciativa de él, por una iniciativa del Espíritu. Tú tienes que aprender a diferenciar las iniciativas tuyas de las iniciativas del Espíritu. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Tienes que aprender a diferenciar las ideas de tu propia prudencia versus las ideas de Dios. Porque a veces
no nos damos cuenta que estamos bajo el diseño de un hombre, no bajo el diseño de Dios. Y eso te va a detener, eso te va a estancar, eso te va a paralizar. Ahora, cuando ya él se enruta hacia Jerusalén y llega a la casa de Felipe el evangelista y aparece este profeta llamado Agabo, él trae un mensaje. Y el mensaje es muy fuerte porque hay dos advertencias previas. Él ya sabe, voy para Roma, pero primero paro en Jerusalén. Y cuando ya está listo en la ruta que Dios está trazando, el capítulo 21 versículo 4 dice que los discípulos le dijeron: ¿qué? No subas. Diga conmigo, hay voces que me quieren detener. Es verdad que en la multitud de consejos está la sabiduría, pero yo quiero desafiarte hoy a que en este mes de noviembre te conectes con Dios, porque hay voces que quieren detener el tránsito a tu destino de gloria. En este camino la gente me decía: usted está loco. La gente me decía: ¿cómo se le ocurre? Lo van a criticar, lo van a señalar, va a cometer errores. Cuando hicimos el ejercicio al Senado, incluso yo mismo quise ser prudente con mi esposa, porque uno como sacerdote tiene que saber manejar las circunstancias, conscientes de que somos nosotros los que llevamos el timón de nuestro hogar. Y a veces vamos en un barco donde hay que meter un timonazo duro, y si no calculas el movimiento de ese giro, los que van en ese barco se te pueden caer. Y el asunto aquí es que tú puedes tener una gran familia y no tener ministerio, pero lo que no puede pasar es tener un gran ministerio y no tener familia. Así que yo tuve que dar el giro con precaución. Ella ni siquiera sabía cómo era el asunto. Con anestesia, diga conmigo, con anestesia. Cuando medio se empezó a dar cuenta: ¿cómo así? Usted no va a volver, va a soltar la iglesia, se va a ir, va a dejar la familia, no te vamos a volver a ver. Y yo: tranquila. Decía el apóstol Alfonso Díaz: take it easy, cógela suave. Pero Dios ya me había hablado, Dios ya me había dicho: te necesito usar para poner una semilla de transformación en la nación. Dios se lo había dicho a Pablo. Y la gente de alrededor que le decía: no subas. Y ahora se encuentra el profeta Agabo. Y el profeta Agabo, más certero, ¿no? Más preciso, llega a la casa como que no es con él el asunto. Versículo 11 del capítulo 21. Y entonces dice que apenas llegó, tomó ¿qué? El cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu con mayúscula, esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Imagínense cómo se habrá puesto Pablo. Ya los intercesores le habían dicho: no subas. Y ahora viene el profeta, haga de cuenta el Ronnie Oliveira, haga de cuenta el Cindy Jacobs, haga de cuenta el Bill Hammond. Sano, no sabe nada, ve el cinto de Pablo, tiene una palabra de ciencia tan brava que sabía cuál era la estación siguiente, de quién era el cinto, no tenía ni idea. Dice: de quién es este cinto, va para Jerusalén. Y así dice el Espíritu Santo. ¿Usted se imagina qué dijeron los que estaban escuchando a Agabo ahí? Uy, este sí fue muy certero, impresionante. Pero aún con toda la certeza dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Yo creo que un evangélico que no oye la voz de Dios, ¿qué hubiera hecho? Ay, mejor no vaya por allá. Ni bruto que fuera, pastor. ¿Qué me voy a tirar a la guerra así? ¿No ve que Dios está advirtiendo? ¿No ve que Dios está hablando? ¿Cómo se le ocurre que voy a hacer esto si viene peligro? ¿A cuánto les está hablando Dios?
Cuando tú oyes la voz de Dios, cuando tú tienes una convicción en tu corazón, pero también cuando tienes una convicción en tu espíritu y sabes lo que Dios te ha ordenado, que sabes que tienes que hacer, no habrá peligro que te detenga, no habrá temor que te paralice, no habrá escenario de riesgo que pueda evitar que tú hagas la voluntad de Dios. Yo he venido a decirte en esta mañana que has de recibir una palabra de seguridad hoy, porque aunque antes de llegar a esta nueva temporada hubo voces que te dijeron: detente, no vayas, piénsalo, no es lo correcto, puede ser el peor error, no tienes nada seguro, no sabes para dónde vas. Yo he venido a decirte en esta mañana, la voz que Dios te dio y la voz que escuchaste del cielo para entrar a esta nueva temporada será la seguridad perfecta para que por encima del peligro, por encima del riesgo y por encima de la dificultad que te rodee, puedas llegar a la estación que Dios te dijo que ibas a llegar. ¿Puedes darle un aplauso a Dios por eso? Amén. Diga conmigo: he de ir a Jerusalén. Él tenía que ir a Jerusalén con riesgo, con problemas, con dificultad. Versículo 12: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Imagínense toda la gente: Pablo, no vaya por allá, mijo. Pablo, lo van a cascar por allá, mijo. Pablo, lo van a exhortar. Pablo, por favor. Pablo, piense. Pablo, no sea terco. Pablo, ¿cómo se le ocurre? Pablo, usted aquí tiene todo. ¿Qué se va a dar mala vida, Pablo? Pero la gran ventaja que tenemos los que oímos a Dios es que después de oírlo a Él, nada ni nadie te hará retroceder. Después de oírlo a Él, lo único que vas a hacer es avanzar. Vamos, diga conmigo: no voy a retroceder, voy a avanzar. Lucas fue el que escribió Hechos. Era un doctor específico, preciso en la descripción que hacía. Por eso, cuando los hermanos no pudieron persuadir a Pablo, Lucas registra que lo que todos dijeron fue: bueno, este es tan terco. Porque escucha esto: cuando tú tienes la convicción y la voz de Dios de lo que debes hacer, te vuelves terco para bien. Lo trataron de persuadir tanto que en últimas mira lo que pasó. Versículo 14: y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Tienes que entender que en los próximos días vas a ver realidad la voluntad de Dios sobre tu vida. En los próximos días, alguien tiene que recibir esto que estoy declarando. En los próximos días vas a recibir la voluntad de Dios sobre tu economía. En los próximos días vas a recibir la voluntad de Dios sobre tu profesión. En los próximos días, tú pensabas que había un camino que tú mismo te estabas trazando. No, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis planes son tus planes, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los planes y pensamientos que tengo de ti. Por lo tanto, voy a dar un giro que no esperabas y voy a hacer no tu voluntad, voy a hacer mi voluntad. Habrán puertas que se van a cerrar en los próximos días, pero es porque Dios está abriendo las puertas correctas. Habrán personas que va a poner la gente correcta. Hay alguien que tiene que recibir una confianza de Dios, que antes de que termine el año, Dios hará su perfecta voluntad. Dios hará su perfecta voluntad. Vamos, diga conmigo: Dios hará su voluntad. Alce su mano al cielo y diga conmigo: Señor, haz tu voluntad. Pablo sabía oír la voz de Dios. Pablo sabía seguir el camino correcto. ¿Y por qué sabía seguir el camino correcto? Porque había una palabra que lo direccionaba. Hechos 9:15 era la dirección de Pablo. Cuando te sientas en angustia, no te fijes en tu propia prudencia, fíjate en la palabra que Dios te dio. ¿Cuántos me están escuchando esto, por favor? Cuando no sepas qué hacer, cuando no sepas por dónde caminar,
Cuando no sepas qué camino tomar, no te fijes en tu propia prudencia, fíjate en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es fiel. Porque la palabra de Dios es eterna. Dios creó los mares, dice que recogen cántaros, toda el agua de los mares por la voz de su palabra. Dice que las estrellas fueron todas arrinconadas y creadas por el soplo de su boca. Dice que en sus palmos, en sus manos, mide las aguas. Por eso nunca te fijes en tus propios consejos. Fíate en la palabra de Dios. ¿Tú sabes por qué yo me metí en todos estos procesos? Porque Dios me lo habló. Hace 13 años Dios me dijo: te voy a usar en el gobierno de tu nación. Y me dio una palabra que yo nunca se la conté a nadie, porque yo dije, esto sí ya es exagerado. Por eso cuando Dios te hable algo, no solo anótalo, sino camina en ello. Porque la palabra de Dios se vuelve tu GPS. Te redirecciona, te orienta. El asunto es cuando no hay GPS llamado palabra, sí que vas a llegar tarde a tu destino. Pero cuando tienes el GPS, que es la palabra de Dios, diga conmigo, mi GPS es la palabra de Dios, vas a llegar a tiempo y sin trancón. Necesitas la palabra. Dios me lo había hablado hace muchos años. Y yo en un momento dije, no, yo me voy a dedicar solo al evangelio y nada más, me voy a consagrar, voy a hacer solo tu voluntad. Y el Señor me dijo, de eso sí estoy seguro. Y ni creas, Señor, que el mundo mundano me va a sacar de mi propósito. Y que el diablo endemoniado, porque el diablo está endemoniado, ¿sabía? El diablo está reendemoniado. Señor, y ni crea ese diablo endemoniado que va a evitar que yo haga su voluntad. Me aparto de amigos, de impíos, de gente incorrecta. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el Señor me dijo, muy bien, te entrego Bogotá. Sí, para hacer muchas iglesias, para que el evangelio crezca. Sí, pero también quiero que la gobiernes. Y hoy tú no crees lo que te estoy diciendo, pero te va a pasar. Lo que un día Dios te dijo, tú crees que no va a pasar, pero déjame decirte de Dios y de parte de Dios que te va a pasar, te va a pasar. Lo que Dios dijo que iba a hacer con tus hijos, lo va a hacer. Lo que Dios dijo que va a hacer con tu matrimonio, lo va a hacer. Lo que Dios dijo que va a hacer con tu ministerio, lo va a hacer. Alguien tiene que recibir esto. No importa qué esté haciendo tu hijo, no importa si llegó alcoholizado ayer, no importa si está en la droga, no importa si es rebelde, no importa nada. Dios cumplirá su propósito en ti. Los pensamientos de Jehová son firmes de generación en generación. Tienes que traer a memoria lo que un día Dios te habló. Tienes que revisar las billeteras viejas donde metías los papelitos viejos. Cuando Dios me habla algo a mí, yo le pongo fecha y lo marco en mi Biblia. Porque la Biblia no se hizo para decorar, la Biblia se hizo para escudriñar. Yo sé qué nivel de devocional tiene el creyente por la cantidad de rayones que hay en su Biblia. Dile que está a tu lado, escudriña la palabra. Hay una palabra que se soltó sobre ti. Hubo una palabra que se soltó sobre David. No había nacido. Oiga. David ni siquiera había nacido. David ni siquiera estaba en los planes. David ni existía. Y ya cuando Saúl la estaba embarrando, no había nacido David. Como no me cree, vamos a ir. Primer libro de Samuel. Dile que está a tu lado, antes de que nacieras, ya Dios te había asignado. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. David no había nacido. Tú no habías nacido, ya Dios sabía lo que iba a hacer de ti.
El profeta se da cuenta que Saúl falla. Y ya se da cuenta que no hay nada que hacer con él. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Versículo 14: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Cuándo fue ungido David como rey? En el capítulo 17, ¿verdad? ¿Verdad? No. David fue ungido como rey desde antes de la fundación del mundo. Desde los pensamientos eternos del corazón de Dios. David fue ungido en el corazón de Dios antes de que existiera la tierra, la humanidad, las plantas, los mares. Entiende una cosa: Dios tiene un plan eterno y un plan divino. Lo único que tú tienes que hacer es oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. ¿Hay alguien que está entendiendo la importancia de oír la voz de Dios? Entonces volvamos a Pablo. ¿Por qué Pablo fue tan terco? ¿Por qué Pablo se determinó en continuar? Los intercesores le decían, el profeta le decía, la gente le insistía. ¿Por qué él no paró? ¿Por qué él no se detuvo? Porque él sabía que tenía que ir a testificar. Él sabía la palabra sobre su vida. Él sabía Hechos 9:15. Vamos otra vez, Hechos 9:15. ¿Qué le había dicho Dios a él? Mire, aquí hay gente que tiene que recordar lo que Dios le habló un día. Ve, porque ¿qué? Entonces usted puede decir: pastor, es que a mí nunca Dios me ha hablado. Entonces le digo esto, esta palabra es para usted. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, reyes y de los hijos de Israel. ¿Usted sabe por qué David se le metió a Goliat? Porque habían dos cosas que lo tiraron a actuar. La primera, la hija del rey. Quedan por tumbar a Goliat. La hija del rey se le tiene. Heme aquí, envíeme a mí. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan osado? Porque él en el fondo de su corazón sabía: yo estoy aquí pastoreando unas ovejas, tengo las cicatrices del oso y del león, estoy rechazado de mis hermanos porque no me quieren, ni siquiera me dejan asomarme a la guerra, me han hecho la vida imposible, pero hay algo en mi corazón que me dice que voy a ser rey. Y como hay algo en mi corazón, nadie cree en mí, nadie da un peso por mí, están encartados conmigo, me tienen viviendo aparte, pero yo solo sé en el fondo de mi corazón que voy a ser rey. Y como voy a ser rey, no importa el tamaño del gigante, importa la palabra de Dios sobre mi vida. Como tú vas a ser un empresario de reino, no importa qué tantos recursos tengas en este momento, porque serás columna financiera, porque serás columna financiera. No importa si tus hijos han llegado o no, Dios va a hacer lo que Él se propuso hacer contigo. No te fíes en tu realidad, porque esa es temporal. Fíjate en la palabra de Dios, porque esa sí es eterna. Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer contigo. Y yo necesito inyectarlo en tus venas, necesito inyectarlo en tu corazón. Has pasado procesos, has pasado desiertos, has pasado pruebas, pero en el fondo de tu corazón tú sabes que dentro de ti hay un rey. Termino con esto. Instrumento escogido me eres. ¿Cuál era la palabra que regía a Pablo
que era un instrumento. Diga conmigo, yo soy un instrumento de Dios. Tú eres un instrumento. Y como instrumento vas a llevar el nombre del Señor Jesucristo en presencia de los gentiles. Por ti se van a convertir cientos de personas. No, aquí como que nadie quiere predicar. Aquí es un poquito aquí. Aquí siempre los de aquí son como más creyentes. Déjenme decirles algo. No solo ustedes son un instrumento de Dios, sino que a través de sus vidas se van a convertir miles de personas. Miles de gente que solo se convertirá por tu voz. Nadie más lo pudo ganar. Tantas cosas que quisiera decir, pero ya tengo que tener prudencia con lo que hablo. Pero yo el sábado me encerré a solas con una persona. Me arrodillé con él. Duramos 40 minutos llorando en la presencia de Dios. Y cuando yo estaba ahí viendo esa foto, yo dije: Señor, tanto pastor de mega iglesia, tanto pastor ungido, tanto pastor tan... ¿yo qué hago aquí? Había una palabra que, sin importar mi estatus, yo sabía que no solo iba a testificar delante de gentiles, sino delante de reyes también. Déjame decirte que en los próximos días, en los próximos años, tú vas a testificar delante de reyes, gobernadores, alcaldes, diputados, aún senadores, representantes, gente de elevada estatura. Recibirá un testimonio de tu boca, porque eres un instrumento de Dios, y ellos llegarán a los pies de Cristo a través de ti. Esa era la palabra sobre Pablo. Testificaré delante de gentiles. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, delante de reyes. Recibe esa palabra de parte de Dios. Vas a testificar delante de reyes. Y cuando estés ahí, tú vas a decir: sí, tenía razón el pastor. Dios me usó para testificar delante de reyes. El gerente de la empresa donde trabajas se va a convertir por tu testimonio. Tu jefe va a llegar a los pies del Señor por tu testimonio. Hay cientos de personas que van a decir: yo conocí de Cristo porque aquí vino un joven, aquí vino un anciano, aquí vino una niña, y me insistió y me insistió y me insistió, que hoy yo y mi casa servimos al Señor. Testificarás delante de gentiles, testificarás delante de reyes, pero también testificarás delante de los hijos de Israel. Dios te va a usar para llevar a la iglesia en Colombia a una relación paternal genuina, a un evangelio original, al evangelio de la santidad, al evangelio del arrepentimiento, al evangelio original que lleva las almas al perdón, a la restauración, a la confesión de pecados y a una vida íntegra, a una vida de santidad. Yo creo, iglesia, Dios está formando un pueblo que, si aprendemos a oír la voz de Dios, seremos instrumentos delante de gentiles, delante de los reyes, pero también delante de los hijos de Israel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un fuerte aplauso al Señor y póngase de pie ahí donde está. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios hoy? Hubo una palabra que Dios soltó sobre ti, y hoy estás aquí por esa palabra. Hay una palabra que te va a condicionar. Hay una palabra que, por más que te hagas el cabezón o la cabezona, Dios la va a cumplir. Esa palabra es tu realidad. ¿Sabes por qué Dios insistió tanto en Pablo? Porque Dios sabía que el evangelio se tenía que multiplicar. En Hechos capítulo 1 dice que ya Jesús resucitado le dijo a los apóstoles: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos. ¿Sabes por qué Pablo tenía que ir a Jerusalén?
porque él tenía que comparecer ante el César. Él tenía que testificar. Hechos 20:22. Él tenía que hacer la voluntad de Dios. Hechos 20:22. Mira esto. Siento una presencia de Dios poderosa en este lugar. Vas a aprender a oír la voz de Dios. Vas a aprender a escuchar lo que Dios quiere hacer contigo, no solo terminando este año, sino el próximo año. Dios me habló desde el inicio del año que este era el año 5. Estoy anodadado de todo lo que Dios ha hecho. Pero esto ha sido porque he logrado oír a Dios. Y quiero que usted aprenda a hacerlo también. Habrán cosas que Dios te va a poner a hacer sin un solo recurso. Yo inicié esta campaña sin un solo recurso. No lo tenía. Ni le digo la cifra que gasté, porque va a decir, no, el pastor nos dio en la cabeza a todos. Dios puso toda la provisión. Dios trajo un respaldo impresionante. No sé de dónde salió. Yo es la hora que veo la cuenta y digo, ¿de dónde salió esto? Yo no tenía los recursos, pero aprendí a oír a Dios. Entonces pude decir como Pablo: he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. En últimas, todo, absolutamente todo lo que vas a hacer en tu vida va a ser para que testifiques de Jesucristo. Vas a testificar en el comercio, vas a testificar en la educación, vas a testificar en el gobierno. Aquí hay jóvenes que van a testificar en los medios de comunicación. Aquí hay gente que va a testificar en el arte. Aquí hay gente que va a testificar en los estrados judiciales. Aquí hay gente que va a testificar. No pierdas más el tiempo. Ahí donde Dios te puso, testifica, predica la palabra. No te avergüences, reconócelo, hónralo, porque eres un instrumento de Dios. Los próximos días vas a recibir una instrucción. No tengas miedo de hacerlo, porque eres instrumento para testificar delante de gentiles, delante de reyes y delante de los hijos de Israel. Alza tus manos al cielo. La presencia de Dios va a caer sobre tu vida. Oh, Shitarama Kandanama Sia. Hay personas que van a recibir un